Vamos a entrar hoy al mensaje de hoy en el que el Señor nos va a enseñar cómo vencer la debilidad espiritual. Vamos a la Biblia. Vamos a ver uno de los mensajes que ha sido central en esta serie de mensajes, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos ha mostrado en los otros mensajes que Él no solamente quiere tocar la puerta y que tú le dejes entrar a tu corazón, sino también que te sientes con Él y comas con Él. ¿Sale? Hemos entendido que su amor y su justicia pueden sanar tus heridas del alma, esas heridas de la infancia y de la juventud. Si tú confías en su amor y en su justicia, serán sanadas. Entendimos que sentarnos a la mesa del Señor implica que el Señor cubra nuestras faltas. Tenemos muchas faltas, muchos errores. Pero el Señor, que representa la mesa en la que se sentaba Mefiboset con sus piernas lisiadas, con su lisiadura, quedaba cubierta bajo la mesa, y entonces Él era igual que todos los demás. Así es como el Señor quiere que nosotros nos percibamos, que Él cubre nuestras faltas, que Él cubre nuestra lisiadura, y entonces somos iguales a cualquier hijo de Dios. Amén. Y aprendimos también que en esa mesa el Señor nos pone un banquete, ese banquete que es su palabra, que tiene de Génesis hasta Apocalipsis, aparece Jesús, donde Jesús está hablándote, relacionándose contigo, el Padre a través de Jesús, que es el verbo, que es la palabra. Y hemos entendido que este alimento nos permite tener alimentado también al alma, ¿verdad? Los pensamientos, poder tener buenos pensamientos y también tomar buenas decisiones. Me queda claro que si algo no queremos es ser débiles espirituales. Vamos a introducirnos al mensaje de hoy, probablemente el último de la serie. Mateo 26:41 dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿cómo? La carne es débil. Debemos entender que la consecuencia de no alimentar a nuestro espíritu es tener una debilidad espiritual. Y entonces, dado que la carne es débil, la carne va a dominar nuestras situaciones y vamos a caer en tentaciones. De por sí, entendemos que nuestra carne es débil, y si aparte de eso nosotros no alimentamos nuestro espíritu, entonces tendremos una debilidad extrema, déjeme decirlo así, y le daremos toda la oportunidad a la carne, a los malos deseos de la carne, a los malos deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida que está en nosotros por naturaleza. Le vamos a dar toda la oportunidad de que venza y de que nos gane y de que nos haga caer en todas esas situaciones de miedos, de ira, de contienda, de pleitos, de mentira, de fornicación, de adulterio, de borracheras y de muchas cosas, si es que nosotros mantenemos esa debilidad espiritual. Así que hoy entenderemos cómo vencer esa debilidad espiritual. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: Venciendo la debilidad espiritual, alimentándote con su palabra y tu oración. Esta primera parte queremos entender el poder alimentador de su palabra y de tu oración. Y te voy a decir algo que creo que es fundamental. Pon mucha atención, por favor. La mayoría de los cristianos leen la palabra de Dios y oran para pedirle a Dios que cambie alguna circunstancia de su vida, que le permita o que les permita llegar o tener buenas circunstancias, algún buen resultado que necesitan, o que les quite alguna circunstancia mala, déjeme llamarla así, de sus vidas. La mayoría está orando para que las circunstancias cambien, pero se les olvida, a la mayoría, muy pocos cristianos oran entendiendo que la lectura de la palabra y la oración, el primer propósito que tienen es fortalecer nuestro espíritu, alimentar
nuestro espíritu. Y entonces, estando fuertes espiritualmente, podamos soportar las circunstancias y podamos inclusive encontrar la salida. ¿Me está siguiendo? Espero que usted esté entre los segundos, entre el caso segundo, ¿verdad? Que usted ora para pensando y creyendo que eso es lo más importante. Me tengo que fortalecer, tengo que alimentarme de su palabra, de la oración, antes de estarle pidiendo a Dios que cambie, que quite o que traiga o que ponga. ¿Me va siguiendo? La debilidad espiritual es muy complicada para el hombre. Vamos al diccionario. Aquí le voy a poner en la pantalla algunas cosas que dice el diccionario acerca de la debilidad espiritual, que me llamó mucho la atención y vamos a leerlas juntos, por favor. Dice aquí, la debilidad espiritual se manifiesta de diversas formas, a menudo, y usted va a checar si usted está en alguna de estas, como una falta de fervor en la práctica de la fe y una dificultad para resistir las tentaciones. Si usted constantemente cae en tentaciones, usted está débil. Si usted constantemente ya no tiene ese fervor, ese fuego por la práctica de su fe, usted está débil espiritualmente. Dice también, se caracteriza por la falta de interés en actividades espirituales, como la oración y el estudio de la Biblia, así como la pérdida de la alegría y el entusiasmo en la vida cristiana. Gente que ya no quiere saber nada de grupos, no quiere venir a la iglesia todos los domingos. Tiene que ver a ver si no hay situaciones que primero la familia, primero otras cosas antes de su iglesia, antes de su mensaje. Y sobre todo que no le dan ganas ni tiempo tiene de orar, de leer la palabra. Debilidad espiritual. También puede manifestarse como un aumento de la influencia de las preocupaciones mundanas. Usted me dirá, ¿qué tanto le preocupan las situaciones de su vida? El egoísmo, el miedo, la duda y la falta de discernimiento, ¿verdad? También dice acá, la persona puede mostrar apatía hacia sus relaciones familiares y amistosas. Ya no tiene ganas de andar con nadie, de salir con nadie, ni de fomentar a nadie. O incluso buscar culpables en los demás. Mire, se lo voy a decir así de claro. Si usted no se hace responsable de su vida, de lo bueno y de lo malo de su vida, y usted le echa la culpa a todos los demás que están a su alrededor, usted es un débil espiritual. Así es sencillo. En lugar de buscar la humildad, la persona débil puede mostrar una actitud orgullosa y defender sus acciones, incluso cuando son claramente incorrectas. El tema es que la mayoría de las personas débiles espirituales no podemos ver nuestras malas acciones. Y por último dice, es importante recordar que la debilidad espiritual no es un estado permanente, gracias a Dios, y que es posible fortalecerse a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la búsqueda de la comunidad de creyentes, de su iglesia y de la dependencia en el poder de Dios. Y bajo la gracia diríamos, y de la dependencia de la obra de Jesús en la cruz. Amén. Así que esos son síntomas de debilidad espiritual y usted puede tranquilamente, sin decirle a nadie, saber si usted está o no está listo con eso. Ok. Santiago, capítulo 5, versos 16 y 17 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, el gran profeta Elías. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Dice la palabra que Elías era un profeta que tenía debilidades como las nuestras. Era un hombre igual que tú y yo. Y especialmente la debilidad del miedo, el temor que lo aterrorizó cuando Jezabel lo amenazó de muerte y salió corriendo. Del temor y del cansancio quiso morirse, se quiso suicidar, le pidió al Señor que se lo llevara, o sea que también hace drama, malas decisiones, debilidades. Cayó en tentaciones, ¿verdad? Pero lo importante es que a pesar de sus debilidades, oraba con fe, oraba con fervor, creía que su oración tendría un impacto en los cielos. Oró y 3 años y medio no llovió, volvió a orar y volvió a llover. Amén. Algo que tenemos que entender es que tenemos que mantenernos fuertes espiritualmente.
Cuando dice Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, tenemos que entender que la carne es débil. Pero dice que el espíritu está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a fortalecerse para alimentar a la carne y fortalecer a la carne. Amén. Está hablando de que la carne es débil y el espíritu dispuesto, pues está dispuesto a ser fuerte. Y la semana pasada enseñamos que si el espíritu, usted tiene un espíritu fuerte, usted podrá alimentar a su carne débil para que no sea una carne tan débil, déjame decirlo así. ¿Ok? Entonces, claro que tenemos que tener ese entendimiento de que nuestro espíritu está dispuesto, pero ¿dispuesto a qué? Dispuesto a fortalecerse. Tu espíritu quiere leer la palabra. Tu espíritu quiere orar, pero tu carne no quiere. Entonces tienes que vencer esa carne. Tienes que pasar por encima. Tu carne quiere scrollear tu celular. Tu carne quiere ver Netflix, una película. Tu carne quiere hacer 20 cosas, pero no quiere orar. Tu carne no quiere orar, tu carne es débil, tu carne no quiere conocer la palabra, encontrarse con Jesús, porque esto es espiritual. Entonces, el espíritu está dispuesto ¿a qué? A fortalecerse para ayudar a la carne, así que tómela, por favor. De lo que te voy a decir ahorita, creo yo que con esto vas a entender el mensaje, al menos en esta primera parte. ¿Usted sabía que las ballenas mueren ahogadas? Sí, ahogadas, siendo un pez. El tema es que las ballenas no son un pez, son un mamífero. Y entonces no tienen branquias, tienen pulmones. Porque los mamíferos estamos diseñados para vivir sobre la tierra y respirar aire para poder llenar pulmones y vivir. A diferencia de los peces que tienen branquias, tienen agallas, y con esas branquias que tienen, logran extraerle a cada molécula de agua el aire que contiene. Usted sabe que tiene H2O, ¿verdad? Que tiene una molécula de oxígeno por 2 de hidrógeno. Ahí el pez tiene ese don dado por Dios para extraer el oxígeno y poder vivir debajo del agua. Las ballenas no. Por eso las ballenas tienen que salir a respirar por esos orificios nasales que tienen detrás de la cabeza, y los vemos que sacan ahí una fuente de agua, de vapor, de lo que usted me diga. Pero lo que están haciendo es exhalar, ¿verdad? El aire ya contaminado y inhalar aire fresco de la superficie. Una ballena puede estar 30 minutos, 1 hora, hora y media, y algunas, como el cachalote, hasta 2 horas sumergidas debajo del agua. Pero van a tener que subir a las 2 horas máximo para tomar ese aire de la tierra, porque ellas pertenecen a la tierra, no al mar, déjeme decirlo así, ¿ok? De igual manera, haga de cuenta que la ballena es un animal que está fuera de su ambiente natural, porque debiendo respirar aire puro y libre, ella está en un ambiente que es el mar, entonces tiene que salir a buscarlo. Bueno, tú y yo igual. Tú y yo somos espíritu que habitamos sobre la tierra, que habitamos en esta tercera dimensión, pero nosotros somos un espíritu y la parte espiritual, haga de cuenta que es una 4ª dimensión, y nosotros tenemos que salir a esa 4ª dimensión a respirar aire espiritual, porque tenemos pulmones que reciben el aire espiritual, que necesitan el aire espiritual. Usted no se puede sostener viviendo en la tierra sin respirar el aire espiritual de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y de lo que produce tu oración. Así que creo que en esta primera parte podemos quedar todos muy claros que la oración y la lectura de la palabra te van a alimentar y te van a oxigenar tu espíritu para fortalecerlo y así ayudar a la carne que es débil, para que el espíritu venza la debilidad de la carne y entonces puedas tomar buenas decisiones y llevar a cabo buenas acciones que te bendigan. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Quiero que vayamos a entender en esta parte, en esta segunda parte, la importancia de orar e interceder. Vamos a la Biblia, primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ojo acá, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, escuché una historia que me encantó y que les quiero contar para poder entender esto de la importancia de orar e interceder. Hace muchos años, por allá de los años 1800, habrá sido 1820, 23, 25 tal vez, entre el 25 y el 30, los años 1800, los inicios de los años 1800, había una iglesia en Escocia que enviaba predicadores o enviaba misioneros más bien al África, y envió a su misionero al África, y lo que hacían esos misioneros era pues predicarles a las tribus africanas acerca de Cristo. Ese misionero, después de un par de años, regresó a su iglesia en Escocia y lo invitaron a predicar. Y él lo que preparó fue un sermón para animar a otros a que se unieran a las filas de los obreros misioneros en el África. Pero ese día había lluvia, había un frío espantoso en la ciudad ahí en Escocia. Y entonces llegaron muy pocas personas a la iglesia. Y de las que llegaron, la gran mayoría eran personas mayores que ya no calificaban o cualificaban para ser misioneros en el África. Este misionero pensó en no dar ese sermón, porque era un sermón para animarlos a la gente a ir al África, ¿verdad? Como un obrero misionero, y no había como mucho material ahí. Y entonces estaba pensando en cambiar su mensaje hasta que de repente, poco antes de comenzar, sintió de parte de Dios que tenía que dejarlo así, y se atrevió a predicarlo así, a la poquita gente que estaba, a las personas mayores que estaban ahí. Y él con toda su emoción, ¿verdad?, terminaba diciendo, tomando el ejemplo, ¿verdad?, de la palabra cuando dice, ¿y quién irá? Y decía, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Te acuerdas? Y entonces él terminaba su sermón diciendo 3 veces, gritando en el púlpito, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Verdad? A las misiones al África. Y claro, todos los señores grandes y señoras que estaban ahí, pues no respondieron nada. Pero arriba del estrado, del púlpito, estaba el organista, ¿verdad? El que tocaba esos órganos enormes que eran como órganos de tubos de aire. También ya era una persona bastante mayor. Pero con él estaba un muchachito. Habrá tenido tal vez unos 12, 13, 15 años tal vez, que era como el ayudante, ¿verdad? Esos órganos tenían que ser ayudados para destapar algunas tapas o tapar, etcétera, porque eran de aire. Y ese muchachito gritó desde arriba, yo iré, yo iré, yo iré, 3 veces también. Ese muchachito era David Livingstone. Aquí les ponemos una pintura de él. David Livingstone, uno de los misioneros y exploradores más grandes que envió la corona británica al África, que ha enviado la corona británica al África. David Livingstone, ahí estaba un pequeñito. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Pero ahí no termina la historia. Ese muchachito, David Livingstone, usted lo puede googlear, por favor. Escuchaba, ¿verdad?, que lo que se necesitaban eran médicos en el África, no solamente misioneros que predicaran la palabra, sino también doctores, médicos para poder atender a la población. Entonces él se decidió, sintió un fuego en su corazón para convertirse en doctor y se hizo doctor. Y ya que se graduó de doctor, entonces le pidió a la iglesia que lo enviara como misionero, como un doctor misionero al África. No solamente fue misionero, también fue un explorador, ¿sale? Eran los primeros años en que se exploraba el Nilo, se exploraban ahí algunos ríos, algunas zonas, algunas cataratas. Él descubrió muchas cosas. Cuando llegó allá, comenzó a predicarle a las tribus de la zona, como el otro misionero y como todos los misioneros. Y muchas de las tribus de alrededor comenzaron a recibir a Cristo también.
Pero de repente llegó una tribu que era la tribu más violenta, de los hombres guerreros más crueles que había en esa zona. Y ya tenía varios años predicando ahí David Livingstone. Y este jefe de la tribu, esta guerrera violenta, le mandó un recado y le mandó a decir: si para el domingo no te vas, vamos a ir a matarte a ti y a todos tus colaboradores. Entonces David comenzó a orar, ¿verdad? A orar al Señor, a pedirle que lo resguardara, que lo cuidara, que lo protegiera. Y todo esto se sabe porque él todo lo escribió en un diario y ahí están escritas sus oraciones, inclusive donde él habla del temor que sentía, y la letra se le nota, ¿verdad?, con un temor, porque sabía que esa tribu era muy violenta y que no estaban jugando. Entonces oró para pedir protección, pero no pensó en dejar la obra y se quedó ahí. Todos aceptaron la posibilidad de morir y se quedaron ahí. Llegó el domingo en la noche, no pasó nada, no vino nadie. El lunes, el martes, no vino nadie. Y poquito a poquito retomaron la confianza para volver a salir a predicar, ¿verdad?, a las aldeas de por ahí. Y no pasó nada. Un par de años después, Dios le dio la oportunidad a David Livingstone de predicarle al jefe de esa tribu y a la gente de esa tribu guerrera violenta que hacía 2 años atrás habrían querido matarlo. Y el jefe de la tribu aceptó a Cristo junto con la tribu y se convirtieron a Cristo. Amén. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Pero ahí no termina la historia. Sigue contando David Livingstone que se hicieron amigos, él y el jefe de la tribu. Y en algún momento que estaban ahí compartiendo el tiempo, David le preguntó al jefe que por qué había decidido no irlo a matar aquel domingo que él le había prometido, que le había dicho que lo mataría junto con todos los colaboradores. Y el jefe de la tribu le dijo: sí venimos a matarlos. Lo que pasa que en el medio de la noche, cuando llegamos al campamento, había, dice el jefe, 39 gigantes alrededor del campamento, custodiando tu campamento, y nos dio mucho miedo y nos fuimos. Y por eso nunca más volvimos a intentarlo. 39, dice, los contamos uno a uno, 39. ¡Wow! ¡Qué tremenda la historia!, ¿no cree? ¿Pero qué cree? Ahí no acaba la historia. David Livingstone regresa a Escocia en un momento, después de eso, regresa a Escocia solamente, pues no sé, de vacaciones, a ver a la familia, lo que sea. Y la iglesia lo invita a predicar. Y entonces él se prepara con el sermón y en el sermón cuenta esta historia que te estoy contando yo. Lo impresionante es que ahí estaba. ¿Usted creerá que estaba el jefe de la tribu? Pues no. El jefe de la tribu se quedó allá, en África. Estaba el administrador de la iglesia. Y cuando el administrador de la iglesia escuchó la historia de los 39 gigantes y escuchó la fecha en la que eso había sucedido, fue corriendo al archivo de la iglesia, que todos lo tienen ahí bien controlado, y checó la fecha y vio cuántas personas habían asistido a la iglesia ese domingo. Y la respuesta fue 39. 39 personas que ese domingo oraron para pedirle al Señor que guardara y custodiara a los misioneros que la iglesia había mandado al África. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Se me enchina la piel de ver cómo Dios obra. Así que algo que podemos entender de esto es que nunca dejemos de creer que nuestra predicación, por pequeña que sea, que compartirle la palabra a alguien, por sencilla que sea o por esporádica que sea, o aunque haya pocos oyentes como a ese misionero, dejemos de creer que Dios va a usar esa palabra, esa predicación, ese mensaje
para algo tremendo. Qué impresionante es que el misionero original, ¿se acuerda? Al que se le presentaron los puros abuelitos ese día de lluvioso y con frío, que preguntaba, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Probablemente, su nombre no aparece. El que aparece es del niño David Livingstone, porque David Livingstone, bajo la mano de Dios, se convirtió en uno de los misioneros y exploradores más conocidos de la historia del cristianismo moderno, déjame decirlo así. Así que puede ser que tu predicación o esta predicación que tú estás oyendo ahí, que tú le compartas a alguien, a lo mejor ni siquiera te enteres de todo lo que Dios va a hacer. Yo me he enterado de cosas de gente que inclusive en otros países ha visto de nuestros mensajes y le han parecido una bendición. Y esos son los 2 o 3 que me he enterado, pero hoy este mensaje me abre los ojos y el corazón para creer por mucho más y saber que Dios está listo para hacer con tu palabra, con su palabra, con tu oración y con tu predicación y con tu mensaje hacia otros cosas grandiosas que a lo mejor, ¿sabes qué? Ni nos vamos a enterar, pero tenemos que vivir con eso en el corazón. Isaías 55, 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra que sale de la boca de Dios es esta. No dudo también que el Señor te hable como me habla a mí, pero el 99.9 de la palabra que sale de la boca de Dios es esta, y a ti te usa, y esta palabra se vuelve una semilla. Por eso Jesús predica la parábola del sembrador, donde dice el sembrador es el que trae la palabra. ¿Cuál palabra? ¿La suya? No, la de Dios. Entonces, cada vez que tú pronuncias palabra que sale de la boca de Dios, esto es lo que sucede. No volverá esa palabra que tú aventaste, que se la diste a alguien, a una persona que estaba sufriendo, a una persona que necesitaba palabra. Tú se la diste con el corazón. A lo mejor ni te enteras si le hizo bien o no, pero tú debes de creer firmemente que esa palabra le va a hacer, Dios la va a usar y no va a regresar, y no va a permitir que esa palabra regrese vacía al cielo sin antes bendecir a esa, o tal vez esa persona le da esa misma palabra a otra y es la otra persona que a lo mejor ni tú conociste la que se va a bendecir. Pero tienes que creer que siempre tu oración y tu palabra y la palabra de Dios que tú le des a la gente, que tú prediques, algo tremendo va a hacer. La oración y la intercesión van a bendecir a mucha gente, además de que eso te alimenta a ti y fortalece tu espíritu para que pueda ese espíritu que está dispuesto a fortalecerse poder alimentar a la carne y bajarle su debilidad y darle una fortaleza especial. Amén. Iglesia, y si usted no es de esta iglesia y tiene otra iglesia, escuche esto. Si usted no ha orado o intercedido aún por su iglesia, por su pastor y por el mensaje de su iglesia, es tiempo de hacerlo. A David Livingstone le fue muy útil la oración y la intercesión y la palabra de Dios que salió de la boca de esas personas, de esas 39 personas que se juntaron ese domingo, que se convirtieron en gigantes, en ángeles gigantes, que lo cubrieron todo su campamento para que no muriera. David Mesa y su iglesia Plenitud en Cristo necesitamos de tu intercesión, necesitamos de tu oración, necesitamos de tu palabra, porque hoy quiero que creas que tu palabra, tu oración y tu intercesión, Dios la va a usar para guardarnos, protegernos, abrirnos puertas, cerrarnos puertas y meternos en la voluntad de Dios a favor de las personas que el Señor quiera que nosotros toquemos. ¿Puedo oír un buen amén? Amén. Vamos a la última parte. Seguimos con Mateo 26, 41. Qué interesante que este pequeño versículo tiene tanto que enseñar.
Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad. La palabra velad en el original, en el diccionario original, lo que se refiere es, lo que significa es estar espiritualmente despierto, atento y vigilante, especialmente en el contexto de la oración y, digamos así, de la segunda venida de Cristo. Jesús les dice eso a los discípulos cuando le dice, vengan y oren conmigo, antes cuando él estaba en el Getsemaní. Velad es estar despierto, atento y vigilante, alerta con las tentaciones y los peligros espirituales, y por eso la oración ayuda a que no caigamos en esas tentaciones. Y eso mismo enseña 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9, cuando dice que tengamos cuidado porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a leerlo otra vez. Dice 1 de Pedro 5, del 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad. Esta palabra sed sobrios también la traduce otra versión como tened dominio propio. Es decir, no te dejes vencer. Ten fortaleza y dominio propio para estar espiritualmente atento. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual les dice, resistid firmes en la fe. Se necesita tu oración para velar. Velar y orar van juntos para resistir tentaciones. Se necesita la oración para ser sobrio, para tener dominio propio y velar. Pero también para resistir firmes en la fe. ¿Cómo resistes firmes en la fe? ¿De dónde va a salir tu fe? De tu oración. Una oración que no es inventada con tus palabras. Una oración en donde sacas la palabra que viene de aquí y dices, Señor, tu palabra dice que el efecto de la justicia será paz. Y entonces comienzas a hablar la fe que tienes conforme a la palabra. Resistidle firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos, hablando de circunstancias adversas, se van cumpliendo muchos hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, ¿se acuerda de esa canción? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os restaure, dice otra versión, afirme, fortalezca y establezca. Si te das cuenta, si se dan cuenta, el Señor dice, hey, cuidado, el diablo quiere devorar tu fe, quiere devorarte, haciéndote perder la fe. Por eso dice, sed sobrios y velad. Y yo te digo hoy, velad y orad, para que no caigas en la tentación del diablo. Resistirle firme en la fe orando, que es como la fe se fortalece también y se pone en acción la fe a través de la oración. Y dice, porque al final, después de un poco de tiempo que hayas padecido las circunstancias adversas, porque es ahí donde el diablo te quiere devorar mayormente, el mismo Dios de gracia dice, te perfeccione, es decir, te restaure, te afirme, te fortalezca y te establezca. Y si te das cuenta, no está diciendo que el mismo Dios de gracia, Él te sacará de la circunstancia, que Él cambiará la circunstancia. Son muy pocas veces en las que Dios interviene para cambiar la circunstancia. Lo que Él está haciendo normalmente cuando tú y yo estamos en circunstancias adversas es fortalecernos en nuestro interior para que entonces, fortalecidos, afirmados, establecidos y restaurados, podamos ver la salida. Podamos entender lo que tenemos que hacer para salir. Podamos entender lo que tenemos que dejar de hacer para salir de la circunstancia. ¿Me estás siguiendo? Por eso te dije al inicio que el tema de la oración no debe de ser más hacia las circunstancias. Señor, cambia mis circunstancias. No, fortaléceme, Señor. Afírmame, establéceme, perfeccióname para que yo pueda mirar tu salida, para que yo pueda, estando fuerte espiritualmente, darle buenos consejos, fortalecer mi carne que es débil, que va a tender al miedo, a la preocupación, a la ira, al coraje, a culpar a los demás, y va a tender a muchas cosas.
y estar fuerte espiritualmente para fortalecer la carne, para que no haga eso, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a ser fuerte. Amén. Y entonces podamos salir de esa circunstancia. Nadie quiere estar en circunstancias adversas, pero te toca a ti salir de ellas. 1 Corintios 10:13, termino con esto, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, ojo acá, ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que si tú estás en una circunstancia que te tienta a la preocupación, a la ira, a la mentira y cosas peores, ahí está Dios en esa ecuación. Y si estás ahí es porque puedes resistir. Y dice, no te dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando dice que dará, no te dice que Él te sacará. Él te va a dar las instrucciones para salir, pero tú necesitas, estás fuerte en fe, en oración, bien alimentado espiritualmente, venciendo la debilidad de tu carne para que puedas entender cuál es la salida que Dios te está dando. ¿Qué es lo que quiere que Dios haga o dejes de hacer para salir? Te va a decir, es por allá, pero tú tendrás que recorrer eso. Vas a tener que vencer a tales adversarios, pero tú tendrás que hacerlo. Pero Él te dará la salida, pero tú tendrás que recorrerla. Y para eso necesitas la fortaleza espiritual. Y entonces tienes que vencer a esa debilidad espiritual que te ha perseguido tal vez por años. ¿Puede dar un buen amén? Amén. Así que vamos a darle al Señor toda la gloria y toda la honra. Vamos a entender y a declarar, ¿verdad? Que el Señor quiere que su iglesia se fortalezca. Que como las ballenas, estamos aquí en un ambiente diferente. Lo secular no es nuestro ambiente es lo espiritual. Por eso, aunque vivimos mayormente en lo secular, en lo natural, en lo no cristiano, en lo que no es del reino, tenemos que salir de constante para respirar ese aire espiritual. Amén. Disponga su corazón. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, esta mañana, por la oportunidad que nos da, Señor, de recibir esta palabra, de saber que tú eres el que se hace fuerte en nuestra debilidad, que nosotros podamos leer tu palabra para alimentarnos y orar para fortalecernos, interceder para fortalecernos y fortalecer a otros, Señor. Sabedores de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas, Señor. Qué tremenda la historia de David Livingstone, Padre. Hoy entendemos que en cada uno de nosotros puede haber un David Livingstone. Si no un misionero de África, sí un misionero en su ciudad, un misionero en su familia, un misionero en la zona donde él esté o donde ella esté. Y que cada palabra que sea salido de tu boca, que tenga que ver con bendecir a otros para llevarlos al reino, hoy creer que esa palabra no regresó vacía, que hizo todo lo que el Señor tenía prometido para esa palabra. Así es, Señor. Gracias por enseñarnos cómo vencer la debilidad espiritual. Reconocer, Señor, que nos toca a nosotros ser sobrios, tener dominio propio para velar, para estar atentos a las tentaciones espirituales, a las situaciones espirituales, y entonces buscar ese alimento espiritual de tu palabra, de la oración, de la intercesión, para poder encontrar la salida que tú nos estás marcando. Gracias, Jesús, porque sabemos que aunque haya debilidad espiritual, hoy esa debilidad no es permanente. Esa debilidad se puede fortalecer si oramos, si buscamos tu palabra, si no dejamos de congregarnos, si buscamos las actividades de la iglesia también, y también si creemos, Señor, sobre todo, si creemos que tu obra en la cruz es la que nos fortalece, porque nos has hecho justos y nos has injertado dentro de ti. Somos uno con Jesús. Jesús es uno con nosotros, y su gracia y su justicia nos hacen fuertes espiritualmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, Dios me la bendiga de verdad. Familia de Veracruz que le tocó mirar este mensaje online,
Espero de verdad que lo haya recibido en su corazón, y a toda la comunidad que nos ve y que nos va a ver a través de Reels, a través de Shorts, a través de todo eso. Que el Señor ponga en sus corazones, déjanos sus comentarios en cualquier parte que nos vea, en cualquier red que nos vea, déjenos comentarios. Cada comentario que usted pone ayuda a multiplicar el algoritmo para que más personas lo puedan ver, y eso es lo que nos arde el corazón, para que más personas puedan recibir mensajes como este. ¿Sale? Le bendigo, le bendecimos, le damos al Señor toda la gloria y le esperamos la próxima semana. Misma hora, mismo canal, 12:45, Facebook Live, y después ya está listo en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Le pedimos que nos siga, que se suscriba a nuestros canales, que invite más gente y que usted pueda realmente llenarse y fortalecerse, ¿verdad? Al Señor es toda la gloria. Para nosotros el privilegio de poder servirle. Nos vemos, iglesia. A todos los que sirven, como siempre, gracias. Gracias de verdad a los que hacen posible que tengamos servicios presenciales y servicio online. Dios los bendiga. Doble porción de gracia y favor inmerecido para ustedes. Nos vemos, familia. Hasta la próxima.